Estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de algo que puede a muchas personas ocasionarle grima y terror: la sangre, las hemorragias. Las hemorragias que pueden ser visibles o pueden ser internas, o incluso pueden ser hemorragias que salen por los orificios naturales como la nariz, oído y todo esto. Y para ello nuevamente estoy acompañado de Olivia. Hola Enzo, pues encantada de continuar en esta formación y decirte que sí, ese tema de hemorragias a veces impresiona porque hay personas que no toleran ver la sangre o que les impresiona, y bueno, vamos a aprender a qué tenemos que hacer ante situaciones donde hay hemorragias. Y fíjate que una de las hemorragias más dramáticas es cuando ocurre en la cara o en el cuero cabelludo, que hay un sangramiento copioso y las personas dicen: wow, mira, se está desangrando. Y realmente es porque son regiones que están muy vascularizadas. Fíjense que cuando hablamos de hemorragia es importante recalcar que hay tres tipos. Las hemorragias externas, que son las que se ven, porque nos cortamos y se ve la sangre directamente. Las hemorragias que son internas, por un golpe. Se rompió un vaso dentro y no salen, sino que se hace como un hematoma o un morado. Y las hemorragias que son externalizadas, que ocurren dentro, pero que se expresan o se visualizan porque salen por orificios naturales, como la nariz, el oído, la boca, los genitales, el área anal, etc. Cuando ocurren hemorragias y podemos ver la sangre, hay varias fuentes de donde puede venir la sangre del cuerpo. Una es arterial, otra venosa o de los capilares. Y la diferencia entre la arterial y la venosa es que la arterial es roja, sale con mucha presión y puede comprometer mucho más el estado de salud de la persona. Y las venosas son como una sangre más continua, un color rojo más oscuro y muchísima menos presión. Es como que fluye más suavemente. Y la de los capilares, como los que tenemos en las extremidades, en los dedos, que es con muy poca cantidad. Fíjate que las hemorragias también, como en muchas ocasiones sabemos que ocurren cosas que pueden ser más graves o menos graves, y las clasificamos en débiles y fuertes. La hemorragia débil, el corte puede ser por un arañazo simplemente o un pequeño pinzamiento, un pequeño mínimo. Y aquí lo que recomendamos es no aplicar yodo en la herida abierta, usar solamente agua oxigenada, lavar con agua y jabón y vendar si es necesario. Pero la hemorragia, cuando es fuerte, es mejor usar gasas y vendas. Incluso si estamos en una situación de emergencia y no tenemos ningún equipamiento médico, pues usamos ropa limpia o cualquier material que nos sirva. Un pañuelo. Exacto. Y si la sangre atraviesa el material de vendaje, a veces pensamos que tenemos que quitarlo. No. Lo dejamos, lo cubrimos incluso con más material, porque lo que queremos es bloquear la salida de sangre para que la persona no se descompense con sus fluidos de sangre propio. ¿Quieres decir que reforcemos el vendaje que ya tiene? Exactamente. Fíjate que hay tres tipos de actuaciones que podemos realizar cuando estamos frente a un sangramiento. Compresión directa. Eso es lo más rápido y lo más eficaz que hacemos. Comprimimos con ropa, con gasas, con material que nos pueda limpio. Luego tenemos la compresión arterial. La compresión arterial tenemos que conocer quizás un poquito la anatomía humana, pero es muy fácil porque donde pulsa, donde hay sangre con este movimiento de presión, ahí hay una arteria y lo que hacemos es ubicar ese punto y lo bloqueamos contra el hueso más cercano de la arteria. Fíjate, en esta imagen podemos ver cuáles son las arterias más fácilmente identificables y que si el fluido o la herida está por debajo de esa arteria, al bloquearla va a minimizarse, incluso se va a bloquear el sangrado. Y por último, la última acción que podemos aplicar, que tampoco está muy recomendada, pero que en el caso de que ninguna de las dos anteriores funcione, tenemos que colocar un torniquete. Y el torniquete, para tener una idea, se parece a cuando nos tomamos la tensión, la presión que hace ese manguito sobre el brazo, allí, en el punto máximo, porque lo que hacemos es bloquear completamente el flujo de sangre. Entonces, no va a llegar sangre a ninguna parte por debajo de esa presión. Y el riesgo de este tipo de actuación es que probablemente en el tiempo lo que va a ocurrir es una amputación, porque la necrosis o la falta de sangre y de oxígeno en los tejidos, con el tiempo prolongado, acaba muriendo. Una de las cosas que podemos hacer en el tiempo, porque es que cada situación es diferente y depende, es
abrir un poquito el torniquete para que llegue sangre otra vez, pero ahí tenemos que equilibrar entre la pérdida de sangre que está teniendo la persona y salvar los tejidos mientras llega el auxilio. Pero siempre teniendo en cuenta que el torniquete sería la última opción. Exactamente, cuando las otras dos anteriores han fallado, pues acudimos a esta herramienta, que puede ser un cinturón, puede ser parte de una camisa, cualquier herramienta que haga cordón. Una pregunta, Enzo. En este tipo de hemorragias has mencionado las internas, que quiero comentar una situación que nos ha tocado vivir, que ahora con esta situación de que fomentan que vayas al trabajo con bicicleta, si tu trabajo te queda cerca, pues te vas en bicicleta, y si hubo una situación en que un paciente tuvo un accidente con la bicicleta y tuvo el accidente y a los pocos minutos pues se desvaneció y no tenía ningún sangrado, pero la impresión que tenemos es que estaba teniendo una hemorragia interna. Porque claro, con este tipo de accidentes puedes lesionar algún tipo de órganos como el vaso o el hígado, con el manubrio de la bicicleta que se te puede encajar, porque esta situación, ¿cómo nos explicarías? Claro, en este caso lo que sucede es que no vemos la sangre. La hemorragia está sucediendo dentro del cuerpo y al no ver la sangre se acumula dentro del cuerpo y por eso aparecen los hematomas. Y si vemos aquí, fíjate que podemos también notar cómo este tipo de hemorragias, que aquí una hemorragia pequeña interna, pero que aquí el estado o la condición de la víctima ya presenta palidez, incluso ha perdido el conocimiento. Las personas generalmente pueden tener como un sudor frío, un pulso muy rápido pero débil, o sea, no lo logras percibir de una manera fuerte, y la respiración también a veces está agitada. O sea que las hemorragias internas comprometen más el organismo. Por supuesto, porque la acción para parar el sangrado, porque nosotros no tenemos herramientas para actuar o presionar la salida de sangre o el órgano que se ha roto. Y una de las cosas que podemos hacer, como vemos aquí en la figura, es colocar simplemente a la persona con los pies por encima del corazón y de esa manera tratar de equilibrar la situación. Muchas veces, como tú decías, en la bicicleta, pero también patinete, otro tipo de traumatismo, siempre están asociados a traumatismos violentos, accidentes de coche o otro tipo de transporte, o golpes incluso violentos en peleas. Puede haber un traumatismo interno. Enzo, otro tipo de situaciones es cuando la gente está sangrando por la nariz y les impresiona, y nos han recomendado siempre que apretemos la nariz y que nos vayamos hacia atrás. ¿Eso es así, Enzo? Bueno, exactamente eso es lo que no debemos hacer, pero cuando hablamos de estas hemorragias externalizadas, es decir, que ocurren dentro del cuerpo, pero que se expresan a través de los orificios naturales, tenemos varios tipos, fíjate. Tenemos esta que tú acabas de mencionar, que es la salida de sangre por la nariz, que se llama epistaxis, pero también puede ser por el oído, como las conocemos otorragias, o por la boca, o por el ano o las genitales. Fíjate que cuando hablamos de las epistaxis o del sangrado por la nariz, lo importante es justamente no hacer lo que tú acabas de decir, porque si tú llevas el cuerpo hacia atrás, lo que haces es que la sangre se vaya hacia el tubo digestivo, e incluso puede pasar al aparato o sistema respiratorio, o puede provocar algún tipo de inconveniente a nivel de la continuidad del sangrado. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario: llevar el cuerpo hacia adelante y comprimir. Hacerte de pinza. Voy a hablar un poquito así, porque lo que tienes que hacer es comprimir esta sensación y esperar un tiempo. Por supuesto, retiramos el exceso de sangre, lavamos un poco, incluso un poco de agua fría también podría, porque si el problema es un poco más externo, está cerca de la salida de los orificios nasales, puede que con simple hielo ya lo controlemos. Pero es importante ocluir y llevar el cuerpo hacia adelante, esperar 3 minutitos en promedio, y si no cede, entonces sí debemos llamar a urgencias o acudir directamente a un centro, porque a veces es más rápido que nos desplacemos si el estado de conciencia no está comprometido, y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Y si sale sangre por los oídos, es un signo grave o me quedo tranquila y
es una cosa banal. Fíjate que el sangramiento por los oídos es uno de los pocos que no se debe hacer compresión. Se debe simplemente colocar la cabeza, inclinarla en el sentido hacia el oído que está sangrando y dejar que la sangre fluya, dejar que la sangre corra, por supuesto, secar y usar una compresa, una toalla o cualquier ropa limpia para secar. Ocurre también sangramiento por la boca. Aquí lo que tenemos que hacer es vigilar los signos vitales, que la persona esté estable, no dar de comer ni beber porque el sangramiento puede venir del esófago o del estómago y trasladar a la víctima en una posición semisentada como lo estamos viendo aquí. Es una posición de recuperación y que lo que queremos es evitar la broncoaspiración. Hay unos consejos básicos que me gustaría compartir para ya cerrar este capítulo con respecto a las hemorragias y que nos podrían ayudar en la vida cotidiana a tratar de sobrellevarlos de una manera mejor y que son aplicables a la población en general, tanto niños como adultos, por lo menos cuando vayamos en bicicleta o en monopatín, utilizar al máximo las herramientas de protección, como pueden ser el casco, guantes, rodilleras si es necesario. Cuando vayamos en coche, usar el cinturón de seguridad. Es obligatorio, pero a veces las personas olvidan esta medida básica. Abstenerse de usar drogas o alcohol porque pueden incrementar las hemorragias cerebrales y si sufres de tensión arterial, por lo menos, oye, lleva un buen control con tu medicamento o con tu dieta o con tu actividad física para evitar que sufras de un accidente cerebrovascular o una hemorragia interna. Y en el caso de que tomes por alguna condición de salud algún tipo de anticoagulante, llevar un buen control de tu terapia, porque cuando usamos anticoagulantes, las heridas tienden a sangrar más de lo normal, porque el rol de los anticoagulantes es ese, evitar que se coagule la sangre por problemas de infarto o por otro tipo de problemas de coagulación. Estabilizar al paciente y si debemos trasladarlo, llevarlo en una posición semisentada para evitar complicaciones. Bueno, y esto ha sido todo para este capítulo y a continuación vamos a seguir hablando de otros importantes acontecimientos que pueden ocurrir y que pueden poner en riesgo nuestra salud y que si conocemos qué hacer podríamos evitar que se empeoren o que se agraven.